Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Empezamos. Muy bien, corazón. Mi querido Virgo, hay una imagen que he visto, es como que hay una planta de rosas, cariño, hermoso, pero sin embargo empieza a crecer lo que es una hierba y empieza a envolver, cariño, esa rosa como si fuera una serpiente, hasta secarlo, mi querido Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que muchos de ustedes, lamentablemente, wow, se movió el cuenco. ¿Has escuchado el sonido? Siento que muchos de ustedes, mi querido Virgo, lamentablemente, mi querido Virgo, está rodeado de personas negativas, Virgo. Siento que lo único que tú quieres es paz, tranquilidad. Quieres estar bien contigo mismo. Quieres estar bien con tu familia. No te metes con nadie, Virgo. No quieres problemas. Tú sabes que el karma existe. Y lo único que quieres es estar vibrando bien con tu semejante, con el universo, con Papá Dios, mi querido Virgo. Pero sin embargo, esta felicidad o esta tranquilidad o esta paz que tú tienes, Virgo, les apesta a tu entorno. Y no porque tú hagas las cosas mal, es simplemente, cariño, de pura envidia, Virgo. Existe alguien, Virgo, que a veces su mirada lo delata, a veces te mira con indiferencia, o a veces simplemente cuando tú quieres ser detallista, cortés, esta persona inclusive ignora tus saludos, Virgo. Tú sabes quiénes son, posiblemente. Yo lo que te recomiendo, mi querido Virgo, lamentablemente vivimos en un mundo, vivimos en una época en la cual el prójimo, cariño, no se alegra de tus éxitos, al contrario, le arde, Virgo. Te recomiendo, cariño, que si tú de repente estás triunfando, que si tú de repente tienes un sueño, guárdatelo para ti, Virgo. Guárdatelo para ti. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, estoy tan feliz que me gustaría compartir esto. No. Hasta que las cosas no estén hechas al 100%, hasta que las cosas no estén concretadas, no. Sea amor, sea proyecto, sea dinero, guárdatelo para ti, cariño. O simplemente compártelo con los tuyos, mi querido Virgo. Compártelo con los tuyos. He visto, mi querido Virgo, la otra imagen, gatos. Gatos, cariño. Pero que un gato empieza como a destrozar algo, Virgo. Es muy importante que vosotros hagan caso de las señales. Dios
Todopoderoso, cariño, nos entrega todo. El universo nos entrega todo, cariño. Si tú me dices, Richard, últimamente tengo mi mascota que en un lugar específico de la casa está rascando, ¿qué pasa? Puede ser que en ese lugar, mi querido Virgo, se concentra energía negativa o puede haber algo ahí negativo. Si tú me dices, Richard, no puedo hacer una obra para ver qué es lo que hay, echa agua bendita, echa sal en ese lugar para que se vaya la mala energía, la mala vibra, Virgo. Haz esto, porque he visto ese gato que está inquieto, empieza a destrozar todo, cariño. Puede ser un perro también, tu mascota, Virgo, tu mascota. O puede ser que cada vez que tú me dices, Richard, cuando yo entro a casa, no solamente lo siento yo, mi familia también. Parece que en ese lugar específico la energía está muy cargada. Puede ser, Virgo. Tú tienes que hacer caso de las señales, mi querido Virgo. Haz caso de las señales. El universo te quiere decir algo, Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver signos, cariño. Siento que tú has nacido para ser grande. Siento, cariño, que tú vas a llegar lejos. Pero lamentablemente la envidia te sigue, Virgo. La envidia te está siguiendo, Virgo. Vamos a ver. Me sale un Libra. Me sale Escorpio. Me sale Leo. Cierras con un Tauro o Virgo, cariño. Problemas con la familia, con los hijos especialmente. O de repente, Virgo, has tenido un problema con una madre o un padre. También puede ser. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver. Estoy viendo, Virgo. Es muy curioso. En ese lugar hay una silla de madera. Hay una silla de madera. No es fibra, no es metal, no. Una silla de madera. Debajo de esa silla de madera, yo he visto pasar una rata. No sé si tú de repente en algún momento has estado en casa, en una silla de madera, y ha pasado una rata, cariño. Cuando te pasa esto, Virgo, hazte una limpieza. Porque esto puede ser energía negativa, Virgo. Hazte una limpieza. Hay una mujer, puede ser un hombre también. ¿Por qué no? Uñas largas. Se pinta de colores fuertes. Tiene uñas largas. No son naturales. Inclusive esas uñas a veces se lo pone como escarchas. Que son esos puntitos brillosos, ¿no? Puede ser hombre también. A lo mejor, cariño, yo qué sé, como estamos en un tiempo en la cual no hay género, entonces yo qué sé, corazón, puede ser que es un chico, cariño, que le gusta ponerse uñas postizas. ¿Por qué no? Corazón. Pero tiene que ver algo con la carta guía. La torre. La torre, cariño. Corazón. Esa persona, o si tú de repente sientes que cada vez que esa persona aparece en tu vida, te pasa algo, haz caso de las señales. Corazón, haz caso. Mira, la carta de la torre tampoco tiene por qué ser todo malo. La carta de la torre representa a Capricornio, representa un cambio que tienes que hacer en tu vida, representa una transformación en tu vida, cariño. Representa dejar aquello que no te aporta nada y empezar otra vez desde cero. La carta de la torre también te recuerda que el tiempo se te acaba, Virgo. El tiempo se te acaba. Si tú estás en una situación, mi querido Virgo, en la cual simplemente no hay ni pies ni cabeza, no hay avance, tú te sientes de repente frustrado, frustrada, te está diciendo la torre, tienes que hacer un cambio porque el tiempo se te acaba. Virgo, no vaya a ser que estás perdiendo tu tiempo en un trabajo en la cual no hay, como te puedo decir, un ascenso, no hay lo que es un aumento. No vaya a ser que estés con una persona que lo único que te ha aportado esta vida solamente ha sido discusiones y conflictos, Virgo.
te dice que tienes que hacer un cambio. Y la torre, cariño, te dice, tienes una oportunidad de ser feliz. ¿Por qué no lo aprovechas? ¿Por qué no valoras el regalo más grande que te ha dado Dios, que es la vida, Virgo? No vaya a ser que tú me digas, Richard, bueno, Richard, yo ahora soy joven. Tengo mucho tiempo por delante. Aprovecha tu tiempo, Virgo. Aprovecha tu tiempo. No todo tiene que ser amor de pareja. Vamos a suponer que tú eres un jovencito, una jovencita, Virgo. Estás en estudios, te estás preparando, pero de repente dices, Richard, yo tengo 20 años, 19, tengo 25, tengo un mundo por delante. Cariño, no, corazón, tu destino no está escrito. El tiempo no lo tienes comprado. Aprovecha, eso sí, tu momento, pero tu momento de una forma positiva, Virgo, porque la torre también puede ser un obstáculo. No vaya a ser que se te compliquen las cosas. Aprovecha tu momento, te dicen. El tiempo, Virgo, el tiempo es oro, cariño. Aprovecha tu momento, Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale la carta del 2 de pentáculos y la carta también del ermitaño. A veces tienes ganas de escribir a alguien. A veces tienes ganas de ponerte en contacto con alguien, Virgo. Pero luego te lo piensas, quizá de repente porque reflexionas y te das cuenta que va a ser una equivocación. O muchas veces te preguntas, Virgo, si esta persona es feliz, si esta persona ha encontrado su camino. Como tenemos la carta del ermitaño al costado de la carta del 8 de pentáculos, y tú estás pensando en él o en ella, sinceramente, esas personas todavía no encuentran su camino. No encuentran. ¿Por qué? Porque aquí el ermitaño, cariño, tiene lo que es una lámpara. Está buscando la salida, está buscando la puerta, no la encuentra. En pocas palabras, no está siendo feliz, Virgo. No. Siento que algunos de ustedes también, mi querido Virgo, por estar de repente centrados en el pasado, por estar esperando de repente que una persona cambie, Virgo, no te está dando lo que es una oportunidad. Tienes que buscar tu camino, Virgo. Tienes que empezar otra vez desde cero. Tienes que soltar el pasado, Virgo. Tienes que apostar por algo nuevo, te dicen. No te quedes en ese lugar. Llévalo este mensaje también lo que es en la parte económica, en el proyecto, Virgo. Si no hay reconocimiento en ese trabajo, en ese proyecto, ¿qué haces ahí? Ya, Richa, pero estamos en unos tiempos muy difíciles, corazón. Yo empecé el canal de YouTube en plena pandemia. Renuncié a mi trabajo en plena pandemia. Y aquí estoy. Llevo 4 años, cariño. El que no arriesga, no gana, mi querido Virgo. Yo sé que es un tiempo en el cual nosotros buscamos lo que es una estabilidad laboral, buscamos de repente una jubilación digna, pero tú también puedes ser grande por tus propios medios, corazón. Tú de repente has nacido para ser tu propio jefe, tu propia jefa. Eres una persona inteligente, Virgo. Eres una persona perfeccionista. ¿Por qué te quedas atrapado o atrapada en un lugar donde no creces? En un lugar en la cual de repente saben que tú tienes potencial, pero sin embargo te minimizan diciendo, en otro lugar no vas a encontrar un buen sueldo. Las cosas están difíciles, Virgo. Aléjate de esas personas que te ponen trabas o que simplemente, corazón, dicen que tú no vas a poder encontrar lo que tú estás buscando. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, apuesta por algo nuevo, Virgo. Yo confío en ti. ¿Por qué tú no confías en ti, Virgo? Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué arcángel te acompaña en esta semana. Vamos a ver. Mi querido Virgo, ¿qué arcángel te acompaña en esta semana? Virgo, vamos a ver. ¿O qué mensaje te quiere decir? Victoria, Virgo. Si tú decides, Virgo,
encaminar algo nuevo, vas a llegar lejos. Escucha, sea amor, sea proyecto, lo que sea. El arcángel Sandolfón. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. Mantén la fe. Puede ser que haya un grupo de ustedes que me dice, Richard, llevo tanto tiempo pidiendo a Dios, al universo, que me haga este milagro. O que a lo mejor de repente una persona cambie, o que esta persona vuelva por los hijos, o tener un proyecto. Mantén la fe, cariño. Mira, Virgo, te digo algo. Deja que Dios haga su obra. O simplemente, mi querido Virgo, tienes que empezar algo nuevo en tu vida. Si tú de repente, vamos a suponer que hay una persona que se ha marchado de tu vida, y tú me dices, Richard, yo quiero que vuelva. ¿Te has puesto a pensar que para que esa persona se marche de tu vida, ha habido un problema? Entonces, esta persona, cariño, tiene que corregir este problema, o esta persona tiene que ver una transformación. Porque si no, va a volver con sus mismos defectos y se va a repetir otra vez la historia, la cual les llevó a que ustedes se separen, Virgo. Entonces, en vez de estar pidiendo que esa persona vuelva, ¿por qué no pides que esa persona cambie, Virgo? Eso es lo que tú tendrías que pedir, mi sacerdote, mi sacerdotisa. El otro mensaje, Virgo. Vamos a suponer que tú tienes un proyecto por tu propia cuenta. Ejemplo, vamos a suponer que tú vendes siempre relojes. Tienes un taller o una tienda de joyerías. Vendes relojes, siempre vendes relojes, cariño, ¿vale? Y entonces, cariño, piensa que estamos en unos tiempos en la cual la gente está con los móviles, con los celulares. Mucha gente no necesita reloj, cariño. ¿Para qué? Si ya lo tienen los móviles. Y yo particularmente solo me pongo el reloj, corazón, cuando hago la grabación. El día a día lo miro lo que es en el móvil. Entonces, cariño, ponte a pensar. Vale, no se venden mis relojes. Tengo que hacer algo para que la gente venga a comprar los relojes. Entonces, implementa algo que esté relacionado con tus relojes. Yo qué sé. Vamos a ver, un chico que vaya a comprar lo que es un reloj. Si yo me voy a comprar un reloj, cariño, vale, perfecto, automáticamente de repente voy a querer otro implemento, un anillo. Quizás un anillo, cariño. ¿Por qué no? Puede ser un anillo, decirle, oye, mira, qué chulo te queda este reloj, y con ese anillo te quedaría perfecto. Entonces, tienes que empezar a implementar otra cosa. Si tú vendes comida, vamos a suponer que tú solamente vendías, ejemplo, ¿vale? Por Perú lo digo, ceviche, cariño. Eras la reina del ceviche, el rey del ceviche, cariño. Pero hay mucha competencia con el ceviche. Entonces, corazón, a lo mejor te toca vender, yo qué sé, arroz chaufa. Hacer un arcoíris de sabores, cariño. Un combinado. ¿Por qué no? Tienes que buscar formas de ingreso, de entrada. No te quedes estancado en una sola cosa. Virgo. Es como mucha gente con la cual yo había estudiado electricidad, lo que es industrial, decían, si yo no encuentro trabajo de electricista industrial, pues simplemente no voy a trabajar. Cariño, busca alternativas. Una cosa lleva a la otra. Mira, yo estudié electricista industrial, pero a mí siempre me han gustado las computadoras. No sé por qué, pero me han gustado las computadoras. Pero vale, el curso de computación era muy caro en ese entonces y mi madre solamente me pudo dar el curso de electricidad industrial. Perfecto. Entonces, yo estudié electricidad industrial, lo ejercí 7 años y también estudié lo que es computación, con mis propios medios. Una cosa lleva a la otra. Y corazón, como una cosa lleva a la otra, luego me llamaron de gerencia para trabajar con una computadora, con un sistema que se llama SAP. Corazón, con P, ¿vale? No lo pronuncio bien yo. ¿Ves? Una cosa lleva a la otra. No te quedes estancado, estancada. Virgo, tienes que buscar opciones, tienes que buscar alternativas, Virgo. Si tú en este momento me dices, Richard, lo que me pasa es que no puedo vivir sin ese hombre, sin esa mujer, corazón, te comprendo que estás en tu luto de amor. Necesitas un tiempo para sanar, pero con el tiempo, cariño, date lo que es una oportunidad, corazón. Tu mundo no se acaba porque un hombre te deja o una mujer te deja. Hay muchos peces en el río, Virgo.
Hay muchas oportunidades en el río. Muchos hombres, muchas mujeres, mi querido Virgo. Entonces, no te quedes estancada, no te quedes estancado. No digas, Richard, ahora como mi vida es un infierno, así se va a quedar. No, busca alternativas. Y más tú, Virgo, que eres una persona inteligente, que eres una persona perfeccionista, una persona que va a llegar lejos si tú quieres. Busca alternativas y rodéate de personas buenas, no de esas personas envidiosas, envidiosos que actualmente están en tu mundo. Virgo, a lo mejor me dice Richard, estoy tan centrada en mis cosas que no me percato, pero estás rodeado de personas malas, Virgo. Entonces, ojito, ojito, mi querido Virgo. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Vas a salir de esta, cariño. Aunque tengas la torre, vas a salir de esta. Simplemente tómalo como cambios. Te vienen cambios en la cual es necesario para que te des cuenta quién es bueno, quién es malo, qué paso debes dar. Te vienen cambios para bien, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Busca alternativas. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí. Es un Virgo, cariño. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. La carta del mundo es suerte. Es el huevo cósmico. Pide y se te otorgará. La carta del sol es un sí. Leo, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Ni toda la envidia del mundo podrá contigo. Tú has nacido para triunfar, Virgo. Eso es algo que tienes que metértelo en tu cabeza. La carta del 6 de espadas. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, quizás con el dolor de su corazón, vas a hacer un cambio radical, cariño. A lo mejor tienes que dejar casa, trabajo, pueblo, familia. Puede ser también que vas a estar lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Hay un personaje que tú conoces que se divorcia o simplemente, cariño, deja todo, quizás para empezar algo nuevo con ustedes, Virgo. Piel blanca, cabello negro, está muy triste. Puede ser familia también. La carta del 8 de bastos. Vas a tener o estás programando o vas a hacer un viaje, Virgo. Vas a hacer un viaje. Y siento que es un viaje de placer. O muchos de ustedes, cariño, este viaje te viene bien para que te puedas olvidar de tus problemas. El otro mensaje también, mi querido Virgo, posiblemente hay una persona que aparece en tu vida de sorpresa. Una persona que quizás tú ya has conocido, pero por X motivos cada uno de ustedes tomó lo que es rumbo diferentes. Quizás esta persona, cariño, tiene hasta compromiso, pero ahora está en un proceso de separación. La carta de la justicia, cariño. Muchos de ustedes posiblemente también van a recibir algún tipo de señal de trámites legales, documentos, o de repente estás lidiando con una persona de elemento aire, especialmente un Libra, pero también puede ser Géminis o Acuario. Esta persona, cariño, su mundo puede estar relacionado con la justicia, trámites legales, documentos, oficina. Cabello negro, rasgos asiáticos, piel blanca o piel trigueña, corazón. Vamos a ver. La carta de la reina de bastos. Últimamente, muchos de ustedes, mi querido Virgo, están sintiendo una conexión con un familiar que ya no está en esta tierra. Mayormente cuando pasa esto, mi sacerdote, mi sacerdotisa, es porque ellos quieren advertirte de algo. Tienes que estar atento y atenta a todas las señales que tú puedas ver en ese sueño. A lo mejor rocas, papeles, hasta una pulga tiene un mensaje, Virgo. Si tú sueñas esto, trata de recordar los demás elementos. Ahí va a estar la respuesta, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi querido Virgo. Mira el comercial completo, comparte, cariño. Comenta todo lo que tú quieras. Si es posible, dime cucaracha, pero comenta. Hasta la vista, cariño. Sé feliz. Todo va a ir bien, Virgo. El mundo entero se va a inclinar a ti,
Hay muchos celos por eso. Te quiero, Virgo. Gracias.